Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre el gobierno de arquitecturas híbridas. Mi nombre es Eva Escuin, soy arquitecto de Azure, que lidera el equipo Cloud de servicios gestionados en Prodware, y hoy voy a estar con vosotros viendo las opciones que tenemos para gestionar los entornos híbridos. Antes de comenzar el webinar, indicaros que si os surge cualquier duda a lo largo de la sesión, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat que tenemos aquí a la derecha abajo y os iré contestando al final de la presentación. Como estamos viendo en los últimos años, la tecnología está creciendo a pasos agigantados. Tanto es así que aún no tenemos controlado todo lo nuevo de una tecnología que ya nos sale otra cosa. Encima cada una en un sitio distinto, con paneles diferentes y nos parece un mundo. Y cuando nos parece que lo empezamos a tener controlado, van y nos salen con otra cosa. Pues bueno, con el webinar de hoy me gustaría transmitiros una comprensión clara de los desafíos que tenemos en cuanto a la gestión de toda esta infraestructura y cómo podemos ayudaros con soluciones efectivas para mantener ese control y ese gobierno que a veces nos parecen tan lejanos. Aquí vemos la agenda de hoy. Veremos inicialmente el panorama actual, los desafíos comunes y luego ya sí que haremos foco en las soluciones que podemos aplicar para tener nuestra infraestructura bajo control. Empecemos por una visión general. Vivimos en una era en la que la infraestructura tecnológica ha dejado de estar en un solo sitio. Ya no conocemos empresas que tengan todo solo en un CPD concreto y los equipos en la oficina. Hoy convivimos con entornos locales, nubes públicas, nubes privadas, aplicaciones que corren en diferentes plataformas, empleados que trabajan desde casa o desde cualquier parte del mundo, con el portátil, con el móvil, con otra nube y encima todo conectado. Que nos lo ponen difícil, a veces. Los entornos híbridos nos plantean un escenario complejo. Sí, es verdad, pero también nos brindan muchas cosas buenas. Las infraestructuras híbridas se están convirtiendo en la nueva normalidad en muchas organizaciones, sobre todo aquí en España, donde las empresas están apostando fuerte por modelos flexibles, sostenibles y seguros. Según el informe de Nutanix, que presentó a finales de este año 2024, se prevé que en los próximos 3 años pasemos de tener un 10% de empresas con entornos multicloud e híbridos a que sea el 50% de las empresas españolas que ya estén en un escenario híbrido. A nivel global, es decir, teniendo en cuenta los activos de todo el mundo, se estimaba que el 15% de las empresas son híbridas actualmente y prevén un incremento al 35% en los próximos 3 años. Según estos datos, lo que vemos es que España ahora mismo está un poquito por detrás del resto del mundo, pero que contempla crecer a un modelo híbrido mucho más rápido que el resto. Del mismo modo, las empresas españolas también nos preocupamos por la sostenibilidad. Nos han hecho mucho hincapié por todos los lados que hemos de vigilar, que no tenemos recursos infinitos, que hemos de cuidar un poco más el medio ambiente. Pues el 88% de las empresas encuestadas aseguraron invertir en tecnologías sostenibles. Por ejemplo, en periodo COVID, España fomentó mucho el teletrabajo y redujo su huella de carbono gracias a evitar viajes y contaminaciones varias. Pero con la vuelta al día a día, actualmente se está haciendo foco en este tema pasando a modelos híbridos, porque los centros de la nube están optimizados en este sentido, siendo más sostenibles y ayudando a reducir su huella de carbono. Otro factor clave a tener en cuenta en nuestras infraestructuras y dónde y cómo configurarlas es el tema de la seguridad. El 94% de las empresas encuestadas afirmaron que tenían previsto aumentar sus inversiones en seguridad durante este año. De hecho, el año pasado, el 2024, lo cerramos con un incremento del 10% en los ataques registrados versus el año anterior. Y es que el grado de exposición nos hace tener que volcarnos mucho más en la protección de todos nuestros activos. Y ya por último, pero es que es algo que está ya en boca de todos, la inteligencia artificial. El 84% de las empresas españolas planea aumentar su inversión en inteligencia artificial en los próximos 12 meses.
Evidentemente, muchas empresas aquí se encuentran con limitaciones en su infraestructura actual y requieren de infraestructuras más flexibles y escalables, por lo que buena parte de ese crecimiento del que hablábamos del 50% va a venir también por aquí. Vamos con los desafíos. Evidentemente, nos vamos a encontrar con ciertos desafíos que hemos de tener en cuenta. Al tener un entorno diversificado, se nos va a complicar un poco la operativa. No es lo mismo aplicar las GPOs a todos mis usuarios y equipos que tengo en mi dominio, cerrado y controlado aparentemente, a tener que aplicar esas políticas, por ejemplo, en dispositivos móviles. Vamos a tener que tener herramientas de gestión mucho más ágiles y polivalentes. También vamos a tener que monitorizar las distintas cargas de trabajo distribuidas en las distintas plataformas, ya sea nuestro GPD, la nube de Azure, la de Amazon, donde sea. Si no tenemos una buena visibilidad unificada, se nos va a dificultar mucho la toma de decisiones e incluso la respuesta ante incidentes. Y ya hablando de incidentes, otro desafío clave va a ser la seguridad. Como comentaba antes, al aumentar esta superficie de exposición de ataque, hemos de ser consecuentes e incluir prácticas de seguridad que extiendan al perímetro tradicional. Deberemos contemplar los dispositivos móviles, los datos en tránsito y los distintos entornos cloud que tengamos. En este sentido, va a ser clave tener capacidades de detección y respuesta avanzadas sobre todas estas distintas arquitecturas que tengamos. También puede que tengamos cierta dificultad en temas de interoperabilidad. Muchas veces tenemos sistemas heredados que no fueron diseñados para trabajar con entornos nube. Claro, aquí tenemos aplicaciones de hace 20 años, pues claro, no hace 20 años, a lo mejor en Regreso al Futuro o una de estas lo podían plantear, pero a nivel laboral nadie lo contemplaba. Entonces, aquí deberemos contar con técnicos especializados que puedan integrar los distintos sistemas sin romper o perder esa funcionalidad que tengamos actualmente. Y ya por último, la conectividad. Sí es cierto que este punto podríamos incluirlo también dentro de lo que sería el desafío de seguridad, pero creo que vale la pena ponerlo como un hito a contemplar aparte. He visto muchas veces que por culpa de no escoger bien los SKUs o no configurar correctamente las conexiones, tenemos un servicio de peor calidad, llegando a afectar al rendimiento de día a día de todos nuestros trabajadores. Entonces, creo que es algo que tenemos que revisar y darle la importancia que tiene como un único hito. Y luego, al otro lado de la balanza, los beneficios. En un entorno híbrido vamos a poder contar con la flexibilidad de tener el entorno distribuido. Vamos a poder decidir dónde corre cada carga de trabajo según coste, rendimiento, regulación, necesidades de integraciones de los usuarios. La optimización de costes. Del mismo modo, vamos a poder aprovechar lo mejor de cada entorno, pagar solo por lo que usamos en la nube y seguir sacando partido a nuestra infraestructura local. Resiliencia. Vamos a poder distribuir los recursos y estar preparados para imprevistos o caídas. Por ejemplo, supongo que a ninguno se le ha olvidado el apagón que tuvimos el otro día a nivel nacional. Pues bueno, evidentemente desde nuestras casas nos quedamos sin internet, sin luz y sin nada. Pero todas esas cargas que estaban en Azure, y entiendo que también en Amazon y Google, no se vieron afectadas por este apagón. Una, porque están distribuidas en distintos centros de datos, y otra, porque, porque Microsoft tiene todo redundado y con SAIS y diferentes tecnologías para mantener eso operativo. Y por último, la escalabilidad y la agilidad. Poder crecer cuando lo necesitamos y responder más rápidos a los cambios de negocio. Es algo que solo nos lo permite la hibridación, el mundo nube. En un entorno local es muy difícil poder tener esa tecnología de decir automáticamente, cuando detectes que
tengo más carga, me sumas recursos, y cuando detectes que no, automáticamente me los bajas. Esto en un entorno nube es mucho más fácil de conseguir. Ahora que tenemos claro a lo que nos enfrentamos, vamos a ver qué soluciones podemos contar. Ya lo sé, parece un poco rara esta diapositiva, pero yo os la explico. Desde Prodware recomendamos apoyarnos en un marco de trabajo alineado con las best practices de Microsoft. De hecho, en esta imagen podemos ver esa estrategia circular que engloba todas las fases de control que queremos tener sobre nuestras infraestructuras. Como vemos aquí, comenzando por el cuadrante superior izquierdo, en nuestro día a día debemos tener una gestión centralizada de nuestros activos y un plan de gobierno claro. Pasando al siguiente punto del circulito, recomendamos también realizar auditorías periódicas de nuestras infraestructuras, tanto lo que tenemos on-prem como lo que tenemos en la nube, y aplicar esas mejoras detectadas en el análisis. Está claro que está muy bien detectar, por ejemplo, que no cumplimos con las medidas de contingencia necesarias, pero evidentemente esos análisis se hacen para tener un plan de acción y cubrir esas deficiencias detectadas, por lo que hemos de aplicar esas mejoras. Y ya por último, pero no por ello menos importante, debemos contar con una monitorización que nos permita establecer una postura preventiva y defensiva ante los posibles problemas que puedan afectar en la operativa diaria de nuestra compañía. A continuación, no os preocupéis que voy a hacer un poquito más de foco en cada uno de estos puntos. Bien, haciendo foco en el primer punto de control. ¿Cómo gestiono los distintos activos que tengo repartidos entre las distintas nubes, on-premise, data centers de tercero? Pues bien, la solución que nos puede ayudar en este caso es Azure Arc. Arc se puede conectar con nuestra infraestructura on-premise, ya sea Nutanix, VMware, Hyper-V, servidores Windows, servidores Linux, prácticamente lo que sea, SQL, lo que sea, y también puede enlazarse con otras nubes tipo Amazon, Google Cloud. Digo estas siempre porque es que son las más conocidas de así públicas, pero evidentemente se pueden añadir también a nubes privadas. Todo esto no solo nos va a permitir tener todo nuestro inventario de activos en una única consola de administración, sino que también vamos a poder extender varias bondades de Azure al resto de infraestructuras. Por ejemplo, desde ese único panel vamos a poder monitorizar todos nuestros activos, desde métricas de rendimiento, las típicas de RAM, CPU, discos, disponibilidad de servicios, tanto las máquinas que tengamos en local como si tenemos un Kubernetes en Amazon o una base de datos PaaS en Azure. Todo lo vamos a tener en una única consola y vamos a poder aplicar las mismas reglas de alerta en los distintos activos. Otra de las ventajas de Azure Arc es sin duda la gestión de actualizaciones, que es algo clave para no dejar esas puertas abiertas a atacantes. Pues con Arc vamos a poder gestionar las actualizaciones de todos estos activos que tengamos, todo desde la misma consola, sin importar si es algo que tengo en on-premise, en la nube de Google, la de Microsoft, la de Amazon, todo desde una consola unificada. Gracias a Azure Arc también vamos a poder controlar y administrar temas de seguridad. Vamos a poder extender la protección de, por ejemplo, Defender for Cloud a cargas locales. Vamos a poder aplicar políticas de manera centralizada. Por ejemplo, si tenemos que cumplir con alguna normativa, tipo la ISO 27001, pues podemos crear las políticas en Azure y aplicarlas desde aquí a todos los activos, sin importar dónde estén. También vamos a poder, y esta ya para mí es un poco la guinda del pastel, vamos a poder extraer todos los logs de seguridad y analizarlos en Sentinel, pudiendo aplicar tanto alertas como medidas de remediación sin importar dónde esté el equipo. La misma monitorización, mismas alertas, mismas medidas de control, plan de gobierno estandarizado, por fin, para poder aplicar a todos
mis activos que tenga en las distintas nubes y en on-premise. Azure Arc es una solución, para mi gusto, poco valorada y poco explotada para todo el trabajo que nos puede llegar a ahorrar y lo que nos puede llegar a facilitar la vida, la verdad. Otra solución también enfocada a la gestión unificada, en este caso de dispositivos de los usuarios, Intune. Intune es una solución MDM y MAM, es decir, que nos ayuda con esa administración de los dispositivos móviles y también con la administración de las aplicaciones que van a tener esos dispositivos. Cuando digo dispositivos móviles, no me refiero solo al teléfono móvil, Android o iPhone. También incluyo los portátiles, tablets, los PCs de toda la vida de los usuarios. Con Intune, en una única consola, vamos a tener ese inventario de dispositivos y vamos a poder controlar el estado de actualizaciones, antivirus, políticas, definir las aplicaciones que se instalan por defecto o restringir las aplicaciones que no queremos permitir que se instalen, o incluso también los sites que no queremos que puedan visitar desde estos dispositivos. Intune es también muy útil para el sector IT, facilitándonos un poco la vida en el caso de rotación. Antes, cuando una persona se iba de la empresa, devolvía el portátil y teníamos que plancharle la imagen para que el ordenador tuviera el estándar de aplicaciones y configuraciones que queríamos ponerle. Pues gracias a Windows Autopilot Reset vamos a poder hacer este, entre comillas, planchado desde la propia consola. O sea, es que ni nos va a hacer falta tener el dispositivo físicamente con nosotros. Desde la propia consola, picando un botón, lo que va a hacer es que nos va a quitar todas las personalizaciones y el perfil del usuario que hubiera previamente y nos va a, entre comillas, planchar las aplicaciones y configuraciones que hayamos definido que tengan que tener por defecto ese perfil que escojamos para ese equipo. Y es que con Intune podemos adaptar la configuración de los dispositivos en función del perfil o del departamento al que pertenezca cada usuario. Por ejemplo, podemos configurar un perfil para los equipos de administración que, que les configure automáticamente que el site por defecto del navegador sea Dynamics FNO, que se instalen las aplicaciones que necesiten para su día a día, que la wifi por defecto a la que se conecte sea, me invento, la de la planta 1 y tenga la impresora de administración configurada en los equipos por defecto. Tener otro perfil para el equipo de compras, que la página por defecto sea la de Dynamics for Sales y que tengan Defender por Endpoint, nada más. O sea, se puede ir granulando. Además, Intune nos permite también aplicar políticas de seguridad y uso muy concretas. Por ejemplo, podemos configurar que solo se pueda acceder a Microsoft 365, es decir, Outlook, Teams, OneDrive, Teams, SharePoint, si se hace desde un equipo gestionado por la empresa, es decir, que esté enrolado a Intune. Podemos bloquear, por ejemplo, que puedan hacer uso de USBs, así evitamos la fuga de información. O también podemos restringir el uso de navegadores. Por ejemplo, yo no quiero que accedan con Firefox o Opera, yo solo quiero que utilicen Edge, que así lo tengo más controlado y seguro. Se puede también aplicar ese tipo de políticas desde Intune. Gracias a todo esto, vamos a tener una gestión centralizada de los dispositivos que nos permitirá proteger los datos de los dispositivos, controlar las aplicaciones que van a poder usar y seguir las políticas de cumplimiento que establezca nuestra empresa. Estábamos viendo temas de la gestión unificada, ahora pasamos un poquito al siguiente punto que teníamos en aquel circulito que veíamos al principio, y es en ese buen gobierno el tener esas revisiones periódicas de nuestras arquitecturas. En Azure podemos hacer un assessment que se llama Well Architect Framework, o WAF por sus siglas en inglés, que basándonos en los 5 pilares de una buena arquitectura vamos a poder analizar nuestra situación actual y tener una hoja de ruta con las posibles mejoras a aplicar a corto, medio o largo plazo si fuera necesario. Aquí podemos ver esos 5 pilares. Entonces, por hacer un poquito de foco, en
En la revisión de costes normalmente se suele centrar en las reservas, si tenemos beneficio híbrido, si tenemos autopagado de las máquinas para regular los horarios en base al uso, si los recursos están sobredimensionados o incluso si podríamos modernizar algún recurso de nuestra arquitectura pasando, por ejemplo, de IaaS a PaaS alguna solución. En la revisión de seguridad nos centraremos en la gestión de la identidad y los accesos, si hemos aplicado medidas de protección sobre los recursos de Azure, si aplicamos mecanismos de cifrado, si protegemos los datos, tenemos políticas, si tenemos un centro de operaciones de seguridad, todo en base a temas de seguridad. En el pilar de confiabilidad, chequearemos los requisitos, si tenemos un despliegue consistente, si monitorizamos la salud de los recursos, si tenemos un plan de acción ante desastres y si lo tenemos, que estemos programando test periódicos para verificar su funcionamiento y que cumpla con los requisitos de tiempo, calidad y forma esperados. En el pilar de excelencia operativa, revisaríamos si tenemos una monitorización de los procesos, si utilizamos DevOps para mejorar el control y la ejecución de las distintas cargas y si automatizamos nuestros despliegues. Aquí es muy importante, de hecho Microsoft le da mucha importancia también a esos despliegues con infraestructura como código, porque como todo, si lo tenemos automatizado no vamos a caer en esos posibles errores humanos y podremos replicar todo más fácilmente en caso de desastre o necesidad. A mí, por ejemplo, me dicen mucho, uy, pero es que infraestructura como código, qué pereza, pero luego cuando alguien rompe algo y le digo, no te preocupes, tengo la plantilla, picamos dos botones y tienes ya el entorno otra vez replicado como lo tenían, en ese momento me dicen, ostras, Eva, pues igual esto de la infraestructura como código no está tan mal, ¿eh? Sigue con eso, sigue con esos rollos raros, porque realmente es algo que nos viene muy bien en el día a día. Seguiríamos con el pilar de la eficiencia del rendimiento. Aquí revisaríamos si tenemos una monitorización del rendimiento que nos permita validar si los recursos están funcionando correctamente y en caso de necesidad tener configurados esos autoescalados que comentábamos antes para garantizar que las aplicaciones respondan correctamente en función de la carga que tengan en cada momento. Es cierto que en todo el webinar os estoy hablando de infraestructura híbrida, de algo global, y sí, es verdad que esto justo solo atañe a Azure. Bueno, en Amazon me consta que tenemos otro framework que es su primo hermano que hace exactamente lo mismo. Pero es que este tipo de revisiones en un mundo nube debe realizarse de forma más frecuente que en un mundo on-prem. ¿Por qué? Pues porque los mundos de la nube, en pro de estar siempre a la última, van cambiando constantemente cosas. Nos van deprecando de SKUs, van sacando cosas nuevas, de mejor calidad y encima más económicas. O sea, este punto es también muy importante irlo revisando periódicamente para tener nuestras cargas de la nube optimizadas. En cuanto a la monitorización preventiva y defensiva, no debemos quedarnos solo con monitorización de las métricas de la infraestructura. Cuando oímos monitorización es muy fácil quedarnos solo con esa parte porque es la parte que teníamos antes, por así decirlo, ¿no? de infraestructura pura. Pero es que ahora hemos de monitorizar también y controlar también temas de seguridad, la información en tránsito, porque como sabemos, cada vez más los datos se exponen y son un activo demasiado sensible y demasiado jugoso como para permitirnos tener una fuga de datos. Para controlar todo esto, Microsoft nos brinda tres soluciones. Por un lado, Azure Monitor, para la monitorización de los recursos Azure, on-prem y otras nubes. Luego tendríamos Sentinel, que es esta solución SIEM y SOAR de Microsoft, donde vamos a poder detectar, investigar y responder a amenazas de seguridad. Y para la parte del gobierno del dato, tendríamos la solución de Purview. Las tres soluciones son extensibles a entornos on-premise y de las distintas nubes. En las siguientes slides voy a hacer un poquito de foco en estas tres soluciones porque vale la pena verlas individualmente. Azure Monitor.
Con Azure Monitor vamos a poder supervisar el rendimiento en tiempo real y ver la disponibilidad de nuestras aplicaciones y servicios. Tengamos siempre en foco que aplica a todos los distintos entornos que podamos tener. Local, nube, bueno, distintas nubes. Vamos a poder configurar las métricas estándares que tenemos con cualquier herramienta de monitorización, como puede ser el disco, memoria, CPU, disponibilidad de servicios, lo que comentábamos antes. Pero también vamos a poder monitorizar consultas ad hoc, haciendo búsquedas sobre registros. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado de tener un Event ID que dices, es que sé que si aparece este Event ID, tengo que, me lo invento, reiniciar este otro servicio porque se queda tonto, no responde. Pues vamos a poder montar una alerta que nos avise cuando se registre ese Event ID que tengamos controlado. También vamos a poder configurar alertas de registros de actividad, como por ejemplo, si alguien reinicia el servidor o si hace alguien algún cambio en la configuración. Mira, justo ahora que digo esto, el otro día teníamos un cliente que alguien, bueno, como sabéis en estas ocasiones, fue nadie, nadie había tocado nada, pero bueno, alguien había modificado el fichero de configuración, el webconfig, y le empezó a fallar la web. Pues si hubiera tenido esta alerta activa, al momento, antes de casi de detectar que está fallando la web, ya habría recibido una notificación en la que le diría tal usuario ha modificado tal fichero. Entonces lo habría podido resolver en mucho menor tiempo porque habría ido directo al foco del problema. Aunque con Azure Monitor no solo nos estamos limitando a este tipo de métricas, también vamos a poder controlar el coste de Azure. Es algo que cada vez se va perdiendo más ese miedo, pero es algo que todavía sigue. Mucha gente me pide hacer cálculos y estimaciones de Azure 500.000 veces con 500.000 opciones porque es algo que sigue preocupándonos y es normal, es dinero, nos tiene que seguir preocupando. Pues aquí con Azure Monitor vamos a poder configurar alertas que nos avisen si nos pasamos de un presupuesto preestablecido. Por ejemplo, si yo tengo me voy al recurso más básico, tengo una máquina virtual que solo la necesito en horario laboral, pero la dejo encendida siempre y cuando yo tengo calculado más o menos que si llego me lo invento, a 120 euros, entonces ya tengo que activar el apagado en otras horas porque si no me descuadra presupuesto. Pues bueno, se puede poner esa alerta para poder activar y de hecho hasta se podría automatizar, en plan, si me salta esta alerta, me configuras el autoescalado, o sea, o el autoapagado, perdón. O sea, se puede llegar a hacer muchas cosas. También no solo nos quedamos con esa parte de métricas o costes, también va a llegar a cubrir temas de seguridad siempre en cuanto a recursos Azure que tengamos configurados con Defender for Cloud. Si lo tenemos extendido con Arc, también van a poderse embeber ese tipo de alertas por aquí. Por ejemplo, si se detecta que alguien ejecuta un intento de acceso no autorizado o ejecuta una herramienta de tipo malware, vamos a recibir una alerta informándonos de esta actividad sospechosa. Además, vamos a poder definir distintos tipos de severidades. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que en función de la criticidad de la alerta vamos a poder configurar distintos tipos de aviso y un orden de escalación. Por ejemplo, una severidad leve o media puede enviar un mail al CAU y ya lo resolverán con su metodología estándar. Pero si se detecta una severidad crítica, por ejemplo, a lo mejor queremos que envíe un SMS al CIO, un mail al responsable del proyecto y otro mail al centro de operaciones. O incluso un SMS al cliente, podría ser. O sea, como vemos, nos da mucho juego y es muy útil poder tener una foto de la salud de nuestras arquitecturas. Todo, me repito mucho, pero es que para mí es clave el no tener 200 paneles. Todo desde este único panel de Azure Monitor vamos a poder gestionar todo esto de todos nuestros dispositivos.
Sentinel. La definición oficial de Sentinel nos dice que es una plataforma SIEM y SOAR en la nube de Microsoft diseñada para recopilar, detectar, investigar y responder a amenazas de seguridad en un entorno híbrido o en la nube. Pero a mí me gusta verlo como el gran recolector de logs. Le vamos a poder enganchar casi cualquier fuente, ya sea un firewall físico, un firewall de aplicación, un recurso de Amazon, logs de Entra ID, logs de cualquier paquete de la suite de Defender, casi todo. Cualquier solución que tenga una API existente o pueda enviarle logs en formato CEF va a ser posible monitorizarla, gestionarla a través de Sentinel. Y una vez tenemos toda esta información, toda junta en un único sitio, va a ser mucho más fácil y esclarecedor poder controlar qué está pasando en todos estos activos, poder hacer un análisis inteligente de qué está pasando y vamos a poder incluso automatizar las respuestas ante según qué tipo de incidentes detectados. Algunos ejemplos de ciberataques que podemos controlar con Sentinel. La verdad, los más típicos, o sea, todos, ¿no? Pero por mentar algunos, los ataques de tipo ransomware, los de phishing, los de movimiento lateral, los de robo de identidad o incluso también los de exfiltración de datos. Gracias a tener distintas fuentes conectadas, va a poder correlacionar mejor los eventos de las distintas plataformas y así poder detectar ataques avanzados. Además, Sentinel utiliza Machine Learning e inteligencia artificial para reducir esos posibles falsos positivos y detectar patrones que son realmente sospechosos. Gracias a ello, va a ser más fácil que identifique tácticas, técnicas y procedimientos de actores maliciosos. Pero Sentinel no solo detecta amenazas, también actúa. Gracias a su componente SOAR, vamos a poder automatizar la respuesta ante incidentes mediante playbooks. Por ejemplo, si se detecta que en el equipo de un usuario le entra un ransomware, no sé, entiendo que sí, lo sabéis, pero los ataques de tipo ransomware son mm, muy malos, o sea, fastidian bastante a las empresas básicamente porque se extiende por toda la red y todo lo que pilla lo cifra. Son estos típicos ataques que te dicen, si quieres acceder a tus datos, paga esto de rescate. Y si no, has perdido los datos a menos que tengas un backup. Vale, pues en estos casos lo que se puede hacer es que automáticamente a la que se detecta que un equipo ha sido infectado con ransomware, se lo aísla de la red. Así vamos a evitar que el ataque se propague a otros dispositivos y minimizamos el impacto. Sé que podéis pensar, ostras, Eva, pero igual ahí, entre que lo desconecta, no lo desconecta, ya me ha infectado ya toda la red. No, es que esto va a ser automático y va a ser al momento. O sea, no va a llegar a extenderse gracias a este automatismo. Y sí, evidentemente, todos estos automatismos van a reducir la carga de trabajo del equipo de seguridad para manejar todos estos eventos. Sí que es verdad que se va a tener esa carga inicial mayor para poder configurar todos estos automatismos, pero luego va a ser mucho más eficiente. Y no me canso de decirlo, una consola para... Me acabo de recordar a mí misma el Señor de los Anillos, lo de un anillo para gobernar el mundo, pues una consola para controlar todos los dispositivos que tengamos. Y con Purview vamos a poder controlar los datos de nuestra empresa que estén protegidos frente a accesos no autorizados, amenazas internas y errores humanos, porque muchas veces se ven comprometidos los datos por el factor humano. No lo haces a mal, pero desgraciadamente estas cosas han pasado. Y lo bueno de Purview es que va a tener ese control sin comprometer la operatividad de la empresa. Como vemos en la imagen de la izquierda, vamos a poder aplicar Purview sobre los datos que almacenemos en Azure o en Microsoft 365, pero también vamos a llegar a los datos que tengamos en otras nubes o en on-premise. Purview nos va a dar una capa de protección contra amenazas internas.
detectando y mitigando actividades sospechosas de usuarios que intenten extraer datos sensibles fuera de nuestra empresa. Por ejemplo, vamos a poder prevenir que nuestros empleados puedan compartir cierta información financiera crítica a través de correos o plataformas no autorizadas. Vamos a poder bloquear que haya fuga de información mediante USB o que no se lo puedan reenviar a correos personales o a servicios nube que no estén autorizados. También, si tenemos información confidencial del sector de salud o sector legal, vamos a poder aplicar esas políticas de control para proteger esa información médica, de contratos o datos personales contra accesos no autorizados. Yo sobre esto tengo una anécdota que comento mucho y perdón si ya la habéis oído en algún otro momento porque la cuento casi siempre que tengo oportunidad, pero es que me impactó mucho. Y es que de hecho yo recuerdo ese suceso en mi cabeza. Apareció el meme este que dice shut up and take my money, ¿no? O sea, de calla y coge todo mi dinero. Es que lo vi maravillosa esta solución. Bueno, no me enrollo, la anécdota fue hace más de 10 años, o sea, la innovación en aquel momento era todavía mayor que lo que puede ser ahora. Pues nuestro CEO nos envió un mail retándonos a todos los empleados a sacar la información de ese mail fuera de la organización. Bueno, os lo resumo y os lo adelanto, ninguno de nosotros fue capaz. Si intentabas capturar la pantalla te aparecía en negro, si intentabas reenviarlo fuera de la organización no te dejaba, no podías pasártelo a otro formato, adjuntarlo, descargarlo, nada, no te dejaba sacar esa información de ninguna forma. Y eso es Purview. Evidentemente, en estos más de 10 años se ha mejorado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías que han ido llegando. Pero en esencia es eso, clasifica toda la información que tenemos y podemos configurar dos modos, o auditoría o restricción. Si lo activamos en modo auditoría, por ejemplo, nos avisará si un usuario X está descargando información clasificada como confidencial o que tal usuario ha accedido a un site que no suele acceder. Pero si lo configuramos en modo restrictivo, directamente no nos va a permitir acceder o descargar o imprimir esa información que indiquemos como clasificada. Por supuesto, toda esta información, toda esta protección del dato torna más y más importante con la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas. No hace mucho tuvimos un susto con una compañía que había activado Copilot sin restricciones, dando acceso a toda la información de su compañía sin clasificar, sin filtrar nada, muy, bueno, inocencia pura, ¿no? Lo que comentábamos antes, que a veces se filtran datos por errores humanos que no son conscientes y no son malintencionados. Este fue un ejemplo claro. El resultado fue que cualquier empleado podía preguntarle a Copilot y obtener esa información de cualquier cosa, cualquier dato que le hubieran enganchado a esa inteligencia artificial. Pero es que había datos confidenciales, como puede ser el sueldo del jefe o la dirección de la casa del director de recursos humanos. O sea, esas cosas no pueden pasar. Sé que es algo en lo que no se cae porque por defecto vamos de buena fe, ¿no? Yo, de hecho, cuando pasó y me lo dijeron, pensé, no puede ser, pero ¿quién ha sido el que ha preguntado esto a la inteligencia? O sea, claro, es que no podemos sobreentender que todos vamos a ir de buena fe. De hecho, ese modelo de Zero Trust del que tanto habla Microsoft es este, confianza cero. No podemos confiar que por defecto todos van a ir de buen rollo a bien. Siempre va a haber alguien que intente alguna triquiñuela. Y entonces, en esto lo que nos queda claro es esto, está muy bien compartir datos, pero hay datos que hemos de proteger y no pueden estar accesibles para todo el mundo. Y, por supuesto, aparte de esto, el tener un buen gobierno de los datos es un requisito que nos piden en muchas normativas y estándares regulatorios. Eh, yo, la verdad es que estos últimos 2 años parece que se hayan puesto de moda porque cada vez son más las empresas que se me presentan a un esquema nacional de seguridad o a una ISO o a distintas normativas. Entonces, el
poder tener una herramienta que de base ya me devuelva eso que me pide la auditoría nos va a ser un facilitador tremendo. Así que yo este punto también lo veo clave para tenerlo controlado. Recapitulemos un poco. Conclusiones. La infraestructura híbrida ya no es el futuro, es el presente, está aquí. Las organizaciones ya combinan nube, on-premise, dispositivos distribuidos para todo. O sea, es un entorno dinámico, digital, en el que hemos de acostumbrarnos a vivir. La complejidad sí existe, pero es gestionable. La clave siempre va a estar en tener esa visibilidad, ese control, esas políticas coherentes. Como hemos visto, Microsoft nos provee de herramientas como Azure Arc, Intune, Azure Monitor, Sentinel, Purview, que acabamos de comentar, para tener todo esto controlado. Por mucho que veamos ahí una montaña enorme, los beneficios siempre van a superar estos retos. Vamos a ganar en flexibilidad, resiliencia, escalabilidad, incluso eficiencia de costes. El modelo híbrido es, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva clara y por eso se prevé ese crecimiento en los próximos años, porque es que se ha demostrado ya. La gobernanza es el eje central. Yo sé que es algo que cuesta hacerlo y a veces, precisamente por no llevarlo a cabo desde el principio, luego nos cuesta, nos da más pereza el poner ese orden, ¿no? Pero es que sin una gobernanza efectiva, la infraestructura híbrida puede volverse caótica. Es imprescindible definir estas políticas, estas automatizaciones, controlar el coste y proteger los activos y los datos. La combinación de plataformas es poderosa. O sea, no me cansaré de recomendarlo. Teniendo los entornos distribuidos vamos a poder gestionar tanto la infraestructura como la experiencia del usuario final, que es que también es muy importante. Todo ello en un marco de seguridad, cumplimiento y productividad integrados. Y como siempre, como en casi todo en esta vida, la clave va a estar siempre en el equilibrio. No se trata de elegir si todo nube, todo local. Lo suyo es construir un ecosistema coherente, seguro, eficiente y ajustado a las necesidades reales de nuestro negocio. Y vamos a por las preguntas, que si me ha parecido oír algún mensajito de preguntas, entonces voy para allá. Vamos a ver. Por aquí leo que José Manuel nos pregunta, mira, lo que os decía de las normativas que parecía que estaban de moda. Estamos trabajando para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Puedo aplicar Defender for Cloud sin pasar por ARC para ver si cumplo con el Esquema Nacional de Seguridad en mis servidores on-premise? Vale, me gustan estas preguntas porque veo ya aquí un nivel avanzado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pues a ver, la respuesta es no. Con Defender for Cloud vamos a poder ver si cumplimos o no con este Esquema Nacional de Seguridad, pero para que Defender for Cloud pueda ver nuestros servidores on-prem o incluso de otras nubes, vamos a tener que conectar esos servidores on-prem con Azure y esto se va a hacer mediante Azure Arc. Configurando Arc en los servidores on-prem, ya nos va a aparecer en la consola de gestión de cumplimiento y vamos a poder ver en lo que cumplimos y en lo que no, tanto de los servidores on-prem como de lo que tengamos en la nube. Y a ver, veo otra pregunta por aquí. Maite nos pregunta, ¿cómo puedo saber si están aplicando bien mis políticas en todos los entornos? Vale, entiendo que hablamos del modelo híbrido, es decir, si fuera 100% on-prem y lanzamos las políticas por GPOs, podemos hacer un GP Result para ver las políticas aplicadas al usuario o al equipo. Pero, en base a lo que estamos viendo en el webinar, en un mundo híbrido tendríamos tres opciones. Si solo tenemos Azure Arc, vamos a poder ver las políticas de cumplimiento normativo que se están aplicando a los servidores, pero no vamos a ver esas políticas que se apliquen a los endpoints. Por ejemplo,
podríamos activar el antivirus por políticas en los servidores, pero no en los endpoints. Cuando digo endpoints, siempre me refiero a los portátiles de los usuarios, los móviles, estas cosas. Otra opción, si tenemos solo Intune, vamos a ver las políticas aplicadas a los dispositivos, pero no los servidores. Y si queremos ambos, aquí el team completo, teniendo Arc e Intune, vamos a poder verlo todo desde la consola unificada de cumplimiento. Y aquí sí que veríamos todas las políticas que apliquen a todos los distintos activos que tengamos. Y si no me equivoco, no veo más preguntas. Igualmente, si os surgiera cualquier duda más adelante o quisierais comentar con más detalle alguno de los puntos vistos aquí, os dejo mis datos de contacto. Sentíos totalmente libres de contactarme cualquier duda que tengáis al respecto. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero haberos aclarado un poco las opciones que tenemos para gestionar los entornos híbridos. Gracias por asistir y que tengáis un magnífico día.